A medida que la guerra en Ucrania se prolonga, el otrora formidable arsenal ruso se está desgastando. Un tanque, un misil, un rifle anticuado a la vez. Y con las sanciones estrangulando la economía y las líneas de suministro agotándose, parece que la gran presión de Putin para desmilitarizar Ucrania está llevando a algo completamente diferente, la desmilitarización no intencionada de la misma Rusia. Bienvenidos a la extraña realidad donde una antigua superpotencia está, literalmente, desmantelando su propio ejército. Este video explica cómo desmantelar las capacidades militares de un país, proceso conocido como desmilitarización. Comencemos con la premisa básica de este concepto. Es lo opuesto a la militarización. En lugar de construir un ejército, lo reduces, a veces drásticamente. A menudo sigue a un conflicto mayor o acuerdo de paz, convirtiéndolo en la fase de enfriamiento después de la guerra. La desmilitarización puede tomar muchas formas, una de ellas es imponer medidas de control de armas. Estas medidas suelen limitar el desarrollo, producción y uso de armas, ya sean pequeñas o de destrucción masiva. La idea es restringir las capacidades militares, evitando la escalada y reduciendo posibilidades de futuros conflictos. Ejemplos notables incluyen el Tratado Naval de Washington de 1922 que impuso límites al tamaño de las marinas, y la más reciente Convención sobre Armas Químicas que prohibió categorías enteras de armas destructivas. Otro método de desmilitarización es cerrar bases militares. Esto va más allá de eliminar estructuras físicas. Se busca eliminar la infraestructura que permite a un país movilizar y desplegar fuerzas. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchas bases de Japón y Alemania fueron desmanteladas o reutilizadas durante la ocupación aliada. Sin bases, los centros neurálgicos de cualquier operación militar, los ejércitos lucharon para organizarse y responder, lo que los hizo mucho menos efectivos en cualquier conflicto futuro. Una medida radical de desmilitarización es disolver las Fuerzas Armadas del país. Algunos países lo llevan al extremo, como Costa Rica, que abolió su ejército en 1949. En Costa Rica, la decisión fue voluntaria y pacífica. Históricamente, esta forma de desmilitarización también ha sido impuesta a naciones vencidas. Considera el periodo después de la Primera Guerra Mundial. Según el Tratado de Versalles, Alemania tuvo que reducir su ejército a solo 100.000 soldados. Para entender cuán masiva fue esta reducción, considera que 13.6 millones de alemanes sirvieron en las Fuerzas Armadas del país entre 1914 y 18. Eso es una reducción del 99.3%. El objetivo era prevenir que Alemania se convirtiera de nuevo en una amenaza militar, aunque la historia muestra el resultado final. Un ejemplo más exitoso es el Japón de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde el antes formidable ejército imperial, de más de 6 millones de tropas en 1945, fue desmantelado y al país se le prohibió mantener una fuerza militar agresiva. Desde entonces, Japón se ha enfocado en la autodefensa en vez de expandirse, resultado directo de la desmilitarización forzada. Y luego está la eliminación o destrucción de armas. Esta es la desmilitarización en su forma más pura y visible, desmantelando las máquinas de guerra. Tanques, aviones de combate, submarinos y flotas enteras de equipo militar son desechados o reducidos. Por ejemplo, tras la Primera Guerra Mundial, Alemania fue obligada a destruir su fuerza aérea. Esto no solo se trataba de sacar aviones del cielo, se trataba de cortar los medios para rearmarse y atacar rápidamente. De manera similar, muchos países que firmaron tratados de control de armas han tenido que destruir arsenales de armas, desde misiles hasta agentes químicos. Sin embargo, lo que le ocurre a Rusia hoy es una historia distinta. Es una desmilitarización accidental impulsada no por tratados, sino por la cruda realidad de un conflicto prolongado. Cuanto más se prolonga la guerra en Ucrania, más se encuentra Rusia progresivamente desarmada debido a la pura atrición. Pero ahondemos más en esta desmilitarización involuntaria. Para comprender mejor el proceso, desglosémoslo en el mismo formato que hemos discutido. Mediante el control de armas, el cierre de bases militares, la disolución de las Fuerzas Armadas y la eliminación o destrucción de armas, estas formas de desarme están debilitando el poder militar de Rusia. Comencemos con las medidas de control de armas. En el caso de Rusia, el control de armas no se está implementando a través de tratados tradicionales de control de armas, sino a través de la implacable presión de las sanciones internacionales. Estas sanciones actúan como un control de armas de facto, asfixiando la capacidad de Rusia de producir, desarrollar o adquirir nueva tecnología militar. Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea, junto con potencias globales como Estados Unidos y socios del G7, han impuesto 15 paquetes de sanciones apuntando al corazón de la máquina de guerra de Rusia. La magnitud de estas restricciones es impresionante. Más de 52.000 millones en bienes que podrían haber sido exportados a Rusia ahora están completamente embargados. Esto incluye todo:
desde tecnología de vanguardia hasta bienes de doble uso, artículos que podrían tener usos civiles pero son cruciales para los esfuerzos militares de Rusia. Semiconductores avanzados, drones, dispositivos de cifrado y equipos industriales de alta tecnología. Estos son los componentes necesarios para mantener operativos y en producción los sistemas de armas más avanzados de Rusia. En cuanto a las importaciones, la situación es igualmente desfavorable para Rusia. Casi $100.000 millones en exportaciones a la UE han sido bloqueados. En total, eso es el 54% de las exportaciones y el 58% de las importaciones, ahora el 7%. Imagina luchar en una guerra con más de la mitad de tus líneas comerciales cortadas. Además, las sanciones han impactado en casi toda la infraestructura industrial y militar rusa. Se discute prohibir la exportación de bienes críticos, como partes de aviones, equipos de navegación marítima y combustible para jets. Sin esos suministros, Rusia está perdiendo la capacidad de mantener su flota de aviones, helicópteros y barcos. Además, sin acceso a partes y tecnología occidentales, Rusia debe depender de equipos obsoletos o improvisar alternativas que suelen ser menos efectivas. No solo las armas y vehículos se ven afectados, la tecnología militar en sí está bajo asedio. Computadoras cuánticas, ciertos softwares y componentes para comunicaciones por radio se encuentran en la lista de embargo. El impacto de las capacidades de drones de Rusia merece ser mencionado. Las sanciones están dificultando que Rusia mantenga operativos sus programas de drones. La UE y sus socios han prohibido la exportación a Rusia de motores, software y otras tecnologías clave para producir y operar drones de alta calidad de manera efectiva. Sin acceso a estos componentes, la guerra de drones de Rusia, antes una fortaleza en crecimiento, ha sufrido un duro golpe. Rusia puede haber aumentado la producción de drones, pero los 35.670 drones, vista en primera persona destruidos, y 1.140 drones de ataque adicionales confirmados como perdidos, muestran cuán rápido la tecnología puede volverse obsoleta en el campo de batalla. Si crees que Rusia puede obtener esta tecnología de otras naciones, reconsidéralo. Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia también participan en estas sanciones, creando un bloqueo casi global a la capacidad de Rusia de adquirir bienes militares. Los países dispuestos a colaborar con Rusia, como China, Irán y Corea del Norte, carecen del mismo historial probado en tecnología militar. Podrías preguntar, ¿qué sucede con las industrias petrolera y de gas rusas, la columna vertebral de su economía? Históricamente, estos sectores han proporcionado un colchón financiero para Rusia, permitiéndole absorber golpes económicos mientras financia su ejército. Pero es aquí donde las sanciones han golpeado más duro. La UE ha prohibido el 90% de las importaciones de petróleo de Rusia, siendo esto devastador para Moscú. Antes de las sanciones, la mitad de las exportaciones totales de petróleo de Rusia iban a la UE. En 2021, solo la UE importó más de $77.000 millones en petróleo de Rusia. Ese mercado ha desaparecido casi por completo. La pérdida de estos ingresos no es solo un golpe para la economía de Rusia, está socavando directamente su capacidad para mantener operaciones militares. Además, las sanciones no solo limitan el acceso inmediato de Rusia a bienes militares, sino que también debilitan su capacidad industrial a largo plazo. La UE y sus socios han aislado a Rusia de las vitales redes financieras globales, especialmente del sistema SWIFT, usado para casi todas las transacciones bancarias mundiales. Esto ha dificultado enormemente a las empresas rusas, especialmente las vinculadas al ejército, obtener financiamiento externo. La UE ha bloqueado $300.000 millones en activos del Banco Central de Rusia, congelando un tercio de las reservas extranjeras de Moscú. Esta es una estrategia a largo plazo para asegurar que la economía rusa y su ejército no solo tropiecen, sino que colapsen por completo con el tiempo. En resumen, estas sanciones están perjudicando significativamente la economía rusa en la actualidad. Están desmantelando sistemáticamente su capacidad bélica. Sin acceso a tecnología avanzada, materiales industriales vitales y recursos financieros cruciales, la capacidad militar de Rusia se está reduciendo. El control de armas no convencionales limita la capacidad de Rusia para reponer y modernizar su arsenal militar, provocando que sus fuerzas se vuelvan obsoletas en batalla. Otra forma de desmilitarización tiene que ver con las bases militares del país. Esta podría ser la forma más ortodoxa de desmilitarización, pero quédate con nosotros, todo tendrá sentido pronto. El 14 de agosto de 2024, Ucrania sacudió los cimientos del poder militar ruso con su mayor ataque de drones de largo alcance hasta la fecha. 4 importantes aeródromos rusos en Voronezh, Kursk y Nizhny Novgorod fueron blanco de ataques que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como oportunos y precisos. El objetivo principal es atacar los depósitos de armas y combustible de aviación. Al atacar estas instalaciones, Ucrania debilita la capacidad aérea militar de Rusia.
Pero estos aeródromos no solo son asfalto, son el corazón de las operaciones aéreas rusas. Estas bases son indispensables para cada avión, línea logística y puesto de mando. Cuando Ucrania ataca, es como desenchufar el poderío aéreo de Rusia. La reducción de aeródromos operativos limita severamente la capacidad de Rusia para realizar ataques aéreos, recopilar inteligencia y transportar tropas. Los resultados hablan por sí mismos. Tras los ataques con drones, han disminuido los ataques con bombas guiadas en asentamientos fronterizos ucranianos. Eso es un resultado directo de apuntar a estas bases militares. Pero es solo el comienzo. Para agosto de 2024, Ucrania tiene 16 bases aéreas rusas al alcance de sus misiles ATACMS. Cada ataque a estas instalaciones críticas reduce la capacidad de Rusia. Cada golpe es un paso hacia la desmilitarización. El efecto dominó ha sido asombroso. Las tropas rusas han tenido que reubicar el 90% de sus bombarderos fuera de estas bases. Simplemente están desorganizados. Esto no es solo un cambio táctico, es un cambio fundamental en cómo opera Rusia. Comandantes rusos deben evaluar riesgos de operaciones contra una amenaza constante. El miedo a más ataques obliga a Rusia a reubicar sus fuerzas, a menudo a posiciones menos efectivas. La vulnerabilidad de estas bases ha forzado a Rusia a vaciarlas, moviendo aviones, armas y equipo a bases más profundas en su territorio, dificultando y encareciendo su despliegue. La estrategia de Ucrania de atacar bases militares rusas es un golpe brillante en la desmilitarización forzada. Esto nos lleva a la forma más obvia de desmilitarización que está ocurriendo en Rusia, la disolución no intencional de las Fuerzas Armadas del país. Esta forma también es la más impactante de todas. Las Fuerzas Armadas rusas están siendo diezmadas en el campo de batalla. Las cifras están bajando, y el Kremlin es el responsable. Empecemos con las terribles cifras, por decirlo suavemente. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero, 2022 hasta enero de 2025 Rusia perdió cerca de 790.000 soldados. Sí, ese número incluye 1.450 bajas en solo un día antes del informe, reflejando el implacable desgaste al que se enfrentan las fuerzas rusas. Es importante resaltar que no todos estos soldados mueren. El número incluye las pérdidas por muertes y lesiones graves. Aún así, el costo humano es absolutamente asombroso. La realidad es que Rusia está sangrando. Lo peor, Rusia es la responsable de estas impactantes estadísticas. ¿Cómo es eso? Así es exactamente como el Kremlin ve a sus soldados, como meros números y estadísticas. Por eso los envían a la batalla sin considerar su seguridad. La carnicería hasta ahora ha sido inimaginable. Rusia ha comenzado a depender en gran medida de una táctica brutal donde los oficiales al mando lanzan ola tras ola de soldados a la batalla, aparentemente indiferentes a sus destinos. Es la forma rusa de hacer la guerra, según un alto oficial militar estadounidense. El Pentágono estima pérdidas promedio de más de 1.600 a 2.000 soldados por día, superando las tasas diarias máximas anteriores. Sin embargo, la reciente ofensiva en la región de Donetsk implicó el envío de pequeñas unidades de infantería en oleadas, creando un entorno rico en objetivos para las fuerzas ucranianas. Es una escena lúgubre. Miles son enviados al campo de batalla, avanzando con poco más que la esperanza de superar las defensas enemigas. Es vergonzoso. Es impactante. Está destruyendo con eficacia a las tropas rusas. A pesar de estas enormes pérdidas, el Kremlin no se ha dado por vencido. Por eso todavía está luchando para reponer sus fuerzas. Según estimaciones de junio de 2024, Rusia recluta entre 25.000 y 30.000 nuevos soldados cada mes. Sin embargo, este frenético reclutamiento apenas compensa a las tropas que abandonan el campo de batalla. Claro, la población rusa, de aproximadamente 144 millones, le da al Kremlin una gran cantidad de posibles reclutas, pero esta ventaja se desperdicia por la matanza en curso. Para evitar una movilización masiva muy impopular en todo el país, Rusia ha recurrido a medidas desesperadas. Putin está ofreciendo bonos significativos para fomentar el alistamiento voluntario. El presupuesto de Rusia para el periodo 2025 a 27 asigna $315 millones para estos bonos, que pueden ser hasta 22 veces el salario mensual en Rusia. Claramente, la promesa de mejores salarios y beneficios es un débil intento de ocultar que muchos de estos nuevos soldados son enviados a batalla con entrenamiento y equipamiento deficientes. Básicamente, son enviados allí para morir. El creciente número de muertes de soldados experimentados en el campo de batalla ucraniano está resultando especialmente perjudicial. Los soldados de élite, profesionales y oficiales junior están sufriendo la mayoría de las bajas. El vacío de los veteranos se llena con reclutas entrenados apresuradamente, llevando a una erosión crítica de la efectividad militar. Pero las consecuencias a futuro son más alarmantes para Rusia.
la estructura misma de las Fuerzas Armadas rusas ha cambiado irrevocablemente, ya que casi todas las tropas de preguerra se perdieron para finales de 2023. Estas cifras incluyen muchas de las unidades más elitistas de Rusia, que ahora están diezmadas. Lo que queda son los reclutas inexpertos, los extranjeros, los prisioneros y los mercenarios de grupos como Wagner. Esto no es solo un ejército en desorden, es una farsa grotesca. La composición de las Fuerzas Armadas rusas cuestiona seriamente la efectividad y moral de estas unidades ensambladas apresuradamente. Para empeorar las cosas, los métodos del Kremlin se están volviendo más coercitivos en un intento desesperado por aumentar el número de tropas. Por ende, estrategias como las políticas de stop-loss evitan que los soldados renuncien totalmente. Otros se encargan de llevar a los soldados heridos de regreso a sus unidades. Estas políticas vergonzosas solo pueden llevar a la lenta y dolorosa disolución de las Fuerzas Armadas rusas. Al final, solo se puede enviar a un número limitado de soldados a la muerte antes de que ocurra el colapso inevitable. Hablando de colapso, eso es precisamente lo que está sucediendo con el arsenal de armas de Rusia. Irónicamente, Moscú libra una guerra contra sí misma con armas que antes eran motivo de orgullo y ahora son testimonio de fracaso. ¿Pero de qué tamaño de fracaso estamos hablando? Dejaremos que las cifras hablen por sí solas. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia perdió 9.714 tanques, 20.205 vehículos de combate blindados, 21.729 sistemas de artillería y 369 aviones para el 8 de enero 2025. Pero esto no es solo un juego de números. Es el desmantelamiento de una máquina militar que una vez pareció indomable. Considera solo las pérdidas de tanques. Rusia fue una vez el campeón mundial disputado de la guerra blindada, presumiendo de tener la flota de tanques más grande del planeta, y por un margen. Pero según Ucrania, casi 9.000 de estos tanques han sido destruidos, dañados, abandonados o capturados. Para entender cuán masivo es este número, todo lo que necesitas saber es que ningún otro país posee 9.000 tanques en total. Según el índice de potencia de fuego global, Corea del Norte posee 5.845, Egipto 5.340 y China 5.000. Estados Unidos ocupa el quinto lugar con 4.657 tanques. Entre las pérdidas destaca el borrado del tanque T-90.000, porque este tanque fue aclamado como el más avanzado en el arsenal ruso y se esperaba que fuera un adversario formidable en el campo de batalla moderno. Sin embargo, está siendo completamente derrotado en el campo de batalla ucraniano. Al menos 111 de estos tanques se han perdido hasta ahora, considerando solo las pérdidas documentadas. Con cada nuevo golpe, una parte de la historia militar es devorada por el lodo ucraniano frente a nosotros, y no se limita solo a los tanques. De acuerdo con Ucrania, desde el 8 de enero 2025, los rusos han perdido al menos 4.708 vehículos de combate de infantería, de los cuales más de 3.548 han sido completamente destruidos. Estas son solo las pérdidas capturadas en las fotos. Esto incluye 1.386 BMP-2S y 824 BMP-1S vehículos que una vez fueron la columna vertebral del apoyo de infantería. Esta devastadora pérdida de equipo no es solo un punto en el radar, es una señal de un mal más profundo dentro del ejército ruso. Mientras la guerra sigue, las fuerzas de Putin dependen cada vez más de equipo obsoleto. Están recuperando reliquias del pasado, poniendo en servicio maquinaria de la era soviética. Es como ver a un gladiador una vez poderoso, ahora armado con armas oxidadas y armadura inestable, una vergüenza en el escenario mundial. Con estas enormes pérdidas, la industria armamentística rusa lucha por recuperarse. Reportes indican que las fábricas civiles están produciendo hardware militar, pero los resultados no son alentadores, porque la calidad ha sido sacrificada por la cantidad, una historia que Rusia conoce muy bien. Claro, las líneas de producción están produciendo drones, proyectiles de artillería y otros suministros militares, pero ¿son confiables? ¿Pueden estas armas ensambladas apresuradamente resistir realmente las rigurosidades de la batalla? Con el 40% del presupuesto federal destinado a gastos militares en 2025, el compromiso del Kremlin es claro. No obstante, la eficacia de estas nuevas armas en combate es, cuando menos, dudosa. Además, está el problema de China. Verás, el 70% de las herramientas de máquina y de la microelectrónica que Rusia necesita ahora provienen de China. La dependencia de China es un arma de doble filo debido a su naturaleza. Esto permite a Rusia mantener una imagen de potencia militar. No obstante, también genera una situación delicada donde cualquier interrupción en las cadenas de suministro podría incapacitar al ejército ruso, algo que realmente no pueden permitirse. Las cifras adicionales revelan una historia de desesperación. 33.307 vehículos y tanques de combustible perdidos, 1.260 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple,
y 1.038 sistemas de defensa aérea hasta enero de 2025. La destrucción constante de las armas rusas se ha convertido en una forma de desmilitarización. Cuanto más pierde el país, más se desmorona su estructura militar. Con 28 barcos perdidos en el mar, incluyendo 21 destruidos, la Marina rusa enfrenta una crisis. El Mar Negro, que una vez fue un bastión, se ha convertido en un campo de batalla donde los buques rusos son atacados sin piedad. El poder aéreo, antes un aspecto clave de la estrategia militar rusa, también se está debilitando. Con 114 aviones confirmados destruidos, incluyendo Su-25 y Su-34, los cielos se están volviendo cada vez más hostiles para los pilotos rusos. Los helicópteros también están cayendo del cielo. 114 de los 145 confirmados se han perdido para siempre. Los 61 helicópteros de ataque K-52 Alligator antes temidos, ahora son recordatorios sombríos de cuán rápido pueden caer los poderosos. Lo que queda del arsenal militar ruso ahora es un mosaico de lo viejo y lo nuevo, unido con desesperación. ¿Cuánto durará este mosaico? La destrucción total de este arsenal avanza lentamente, y cada equipo destruido es un clavo más en el ataúd de lo que alguna vez se consideró una superpotencia. Pero preguntémonos, parece claro que Rusia se autodestruye, siendo la desmilitarización accidental solo un síntoma de una podredumbre más profunda. ¿Pero irá hasta el final esta destrucción autoinfligida? ¿El ejército ruso se autodestruirá por completo? ¿O ves alguna débil posibilidad de que el ejército ruso resurja de las cenizas? Después de todo, Rusia muestra resiliencia ante adversidades sin precedentes. Comparte tus percepciones abajo en los comentarios. Ahora ve y revisa cómo Rusia perdió la batalla de tanques más grande de la guerra o haz clic en este otro video.